Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Flores. Soy especialista en temas de gestión de proyectos, desarrollo de habilidades, gestión de cambio y más recientemente gestión estratégica. Tengo una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid, estoy haciendo un doctorado en gestión estratégica. Tengo varias certificaciones de PMI, soy PMP, soy certificado en riesgos, en ágiles, Scrum Master y por supuesto tengo las 2 certificaciones del Human Change Management Institute. Además soy facilitador para el desarrollo de habilidades blandas utilizando la metodología del SDI basado en la teoría de conciencia y relaciones y soy coach certificado por la International Coaching Community. Actualmente soy docente en temas de gestión de proyectos y calidad. Soy socio de F&M Consulting. Fui presidente del capítulo de PMI Lima, Perú. Y actualmente secretario del Comité de Normalización en Gestión de Proyectos adscrito a INACAL, el Instituto Nacional para la Calidad. Y miembro del Comité Internacional de la ISO, que está desarrollando una norma específica para competencias en gestión de proyectos. Entonces, si analizamos cuáles serían los objetivos de esta breve presentación, podríamos resumirlos de esta forma. Quiero que reflexionen un poquito sobre la importancia de la gestión del cambio, especialmente en proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos son críticos para que una empresa pueda crecer y para que pueda desarrollarse, pero a su vez son difíciles de gestionar. Y más aún, terminado el proyecto, enfrentan un reto adicional que vamos a ir conversando en el camino. En ese contexto, pues haremos una breve presentación de la integración entre la metodología de gestión de proyectos y la de gestión de cambios, y presentaremos el abordaje del ACM-BOK para la gestión de cambios. Entonces, hay 3 ideas clave de las cuales queremos conversar y como les dije, me gustaría que no fuera solamente una exposición, sino que varios de ustedes puedan también intervenir a través del chat o a través del, o a través de levantar la mano y darles que puedan hablar. Entonces tenemos 3 ideas principales. Una es el miedo al cambio. Existe la idea de que las personas le tienen miedo al cambio. Por lo tanto, hacer una transformación organizacional puede ser un proceso muy complejo, que requiere muchos aspectos de gestión, pero también muchos aspectos humanos. En ese sentido, la gestión de cambios juega un rol importante en gestionar adecuadamente estos proyectos y garantizar que los resultados de estos proyectos se vuelvan adicionalmente sostenibles. Y es ahí donde nace el ACM-BOK como un conjunto de prácticas tomadas de múltiples disciplinas que ayudan en este proceso de garantizar que los resultados del proyecto se vuelvan sostenibles y que no haya una vuelta atrás, lo que a veces ocurre en muchos proyectos. O simplemente que la resistencia al cambio impida que el proyecto se llegue a dar. Bueno, brevemente sobre nosotros, F&M Consulting es una consultora especializada en temas de gestión. Damos servicios en gestión de proyectos, desarrollo de habilidades, gestión de cambio, gestión estratégica y coaching. Y pues nuestro objetivo es utilizar todas estas herramientas para que las empresas puedan aumentar su potencial y lograr resultados mucho más beneficiosos. Fuera de ello, pues sabemos que en el Perú hay un déficit de capacidad de gestión en todos los niveles. Y desarrollar cada una de estas habilidades o cada uno de estos conocimientos, pues de alguna manera también es un aporte, consideramos, a que nuestro país pueda seguir creciendo. Pero bueno, empecemos con el tema en sí. Y no hay mejor forma de empezar a hablar del cambio que con esta frase de Heráclito, del siglo IV, que decía que nada es permanente excepto el cambio. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo en esta frase?
Ricardo nos dice que está totalmente de acuerdo. Rocío, Katherine. Parece que todos están de acuerdo en general. Katherine nos agrega que todo cambia en la vida, en la chamba. Wow. Ha sufrido muchos cambios, Katherine, por lo que se ve. Pero bueno, nada es permanente. Lo único que cambia es el cambio. Lo único permanente, perdón, es el cambio. Desde que nacemos cambiamos. Cambiamos físicamente, cambiamos en nuestra personalidad. La personalidad se va desarrollando hasta los 14 años aproximadamente. Y de ahí como adultos también podemos cambiar. Si lo analizamos esto a nivel de personas, cambiar siempre es posible. Desde un punto de vista general, estoy seguro que alguna vez alguien les ha dicho que tienen que cambiar en algún aspecto de su vida. Si es así, pues sabrán que cambiar no necesariamente es fácil. ¿O sí? ¿Alguien de ustedes cree que cambiar es fácil? ¿Dejar atrás los hábitos es sencillo? Una persona que tiene una vida sedentaria, ¿es fácil que empiece a hacer ejercicio y lo haga su rutina? Una persona que está acostumbrada a vivir con su familia, empezar a vivir solo, por más excitante que pueda parecer, ¿será fácil? Todos esos casos, en general, son experiencias que pueden experimentar las personas y que son un cambio en su vida, son un cambio en su forma de vivir. Y como tal, usualmente les tenemos miedo. Y sí, como dice Andrés, toma tiempo y perseverancia en muchos casos. Hay una creencia de que, por ejemplo, para desarrollar un hábito, hay que básicamente repetirlo. Si alguien dice que va a ir al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana, y el primer día va a las 6 de la mañana, hace su rutina, sale muy satisfecho consigo mismo de haberlo logrado, ¿qué pasa el segundo día? ¿Vuelve a ir a las 6 de la mañana? Ojalá y ocurriera así en todos los casos. Pero en muchos casos no es así. En muchos casos al siguiente día ya vas 6:15, 6:30. Y el tercer o cuarto día ya solamente pasas por la cafetería del gimnasio. Eso se relaciona también con la autodisciplina. Cambiar requiere autodisciplina. No se hace de la noche a la mañana. Y a veces pues necesitamos ayuda. Si no, escuchemos a alguien un poquito más reciente. Seguramente reconocerán a este autor, John Maxwell, es un reconocido autor en temas de liderazgo. Y él dice que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Tú decides si el cambio es beneficioso para ti. Tú decides qué hacer cuando te enfrentas a un cambio. ¿Qué pasa cuando una persona pierde un trabajo? En realidad tiene dos opciones. O se lamenta de sí mismo o busca una mejor alternativa. Y en algunos casos, cuando una persona pierde el trabajo, puede que sea la mejor oportunidad de su vida. ¿Creen eso? Lo cierto es que es completamente cierto, en muchos casos. Pero eso requiere una habilidad más, la inteligencia emocional, para asumir que tu situación está cambiando, pero que eso no necesariamente es malo. De ahí vendrá la autodisciplina, para buscar tu verdadero objetivo, para lograr cumplir una meta. Todo eso son cambios, pero son cambios a nivel personal. Si es así,
¿La gente le tiene miedo al cambio? Si hiciéramos una encuesta, ¿qué resultados creen que darían? ¿Sí? Los invito a todos a responder en el chat esta pregunta. Si creen que la gente le tiene miedo al cambio. ¿Ah? Ricardo ya me está sacando estadísticas. Más de la mitad de las personas. Katherine está de acuerdo. Andrés nos dice que sí hay una resistencia al cambio natural, porque prefieren seguir haciendo lo mismo. Y Claudia, ¿te parece que también es cierto? Bueno, seguramente si hiciéramos esta encuesta en una muestra grande, la respuesta sería básicamente la misma que ustedes acaban de dar. Pero la verdad es que yo no creo que la gente le tenga miedo al cambio. A mi modo de ver, las personas no le temen al cambio. A lo que le tienen miedo es al impacto del cambio sobre ellos. Y no es exactamente lo mismo. Una persona no le tiene miedo a mudarse de casa. Una persona le tiene miedo a perder el contacto con las personas cercanas, a perder los amigos del barrio de repente, a que va a tener que invertir tiempo en conocer otra zona, en que no va a tener el supermercado cerca, lo que fuera. Pero en general, y esto es la clave de gestionar el cambio a mi modo de ver, las personas no le tienen miedo al cambio por sí mismo. Las personas lo que le tienen miedo es al impacto que el cambio va a tener sobre ellos. Los trabajadores no le tienen miedo a cambiar los procesos de una empresa. Lo que tienen miedo es a que ese cambio haga que los despidan o que ya no sean necesarios. Y esto ciertamente está muy relacionado con la gestión de proyectos, en el sentido de que todo proyecto trae consigo un cambio. De hecho, el objetivo mismo de ejecutar un proyecto es lograr un cambio, cambiar una situación, lograr un cambio organizacional, aprovechar una oportunidad, salir de un problema. Todos son cambios. Y a la inversa, todo cambio se logra a través de un proyecto. Los cambios no ocurren por sí solos. Entonces estamos en el escenario de lo de siempre versus algo nuevo. Tenemos que decidir si queremos seguir en el mismo status quo, con lo de siempre, o si queremos ir a un nivel más y llegar a algo nuevo. Algo nuevo que no sabemos todavía si será bueno o malo. Hay un riesgo de por medio, probablemente. Pero entra otra habilidad de por medio, que es el positivismo. El ser positivo al enfrentar los cambios. El tratar de sacar lo mejor de esas situaciones. Y todas estas variables que les estoy mencionando, el tema de inteligencia emocional, el tema de la autodisciplina, el tema de ser positivo, son características que están presentes en la gente que suele hacerle frente bien al cambio. La pregunta es cómo podemos transmitir esto a nuestros colaboradores, a nuestros empleados o a nuestro jefe. Una empresa para crecer también necesita cambiar. Las empresas se habla mucho de que tenemos estrategias a largo plazo. Tenemos planes estratégicos con objetivos con objetivos en múltiples años. Y también se puede ir haciendo por etapas. Podemos tener la estrategia definida, plasmarla en un portafolio de proyectos, podemos tener programas, podemos tener proyectos específicos y cada uno de estos proyectos debería estar alineado con la estrategia. Podemos hablar de un segundo ciclo bajo el mismo esquema.
modificando quizás la estrategia, agregando nuevos proyectos al portafolio, gestionando cada uno de esos proyectos, que pueden incluir proyectos de diseño de nuevos productos, proyectos de mejora del clima organizacional, cambio de los procesos, entre varios otros que vamos a ver un poco más adelante. Pero estos proyectos son críticos para la empresa si están alineados con su estrategia. Y aquí hay un número que es, yo diría, un poco aterrador. Las estadísticas muestran que de todas las empresas que realizan un planeamiento estratégico, entre comillas, bien realizado, solo el 30% lo logra implementar adecuadamente. Una de las razones por las que eso ocurre es justamente porque no se gestiona adecuadamente el factor humano, no se gestiona adecuadamente el cambio. Y eso es el proceso de transformación organizacional. Un proceso de transformación organizacional implica un cambio brusco en la organización. Y ese cambio le va a generar impacto a las personas. Y ese impacto es a lo que le tienen miedo. Entonces, queremos aumentar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, la longevidad de la empresa. Cualquiera de esas variables va a requerir un cambio. Y ese cambio tiene que gestionarse, de lo contrario estamos en problemas. Y pueden ser problemas muy serios. Ejemplos de proyectos estratégicos. Bueno, podemos hablar de múltiples ejemplos. Este es solo uno de ellos. Un cambio de tecnología en la empresa. La instalación de un sistema integrado, de un sistema de gestión, un sistema de explotación de datos, un sistema de automatización de procesos, lo que sea. Pero el cambio de tecnología suele implicar un cambio fuerte en las organizaciones, especialmente si es una organización que no estaba acostumbrada a usar este tipo de sistemas. Empezar a utilizarlos es un cambio significativo en todos los niveles de la organización, desde el nivel más bajo hasta el gerente general. Muchas implementaciones de estos sistemas fallan porque no se tuvo en cuenta el factor humano. En este caso en particular, la implementación de sistemas ERP dentro de organizaciones, he tenido la posibilidad de presenciar muchos éxitos y también muchos fracasos dentro de las organizaciones. Y cuando analizamos por qué fallaron estos procesos de implementación, el hecho de no haber considerado el factor humano, el hecho de no haber analizado qué es lo que estas personas esperaban del proyecto, hacerlos partícipes de este cambio, es una de las razones por las cuales estas personas al final rechazan los nuevos sistemas, no los quieren usar. Por supuesto pueden obligarlos, pero al obligarlos no hay ningún esquema de motivación real en ese esquema. Si es así, la gente hace el trabajo porque tiene que hacerlo, no porque sienta que le va a ayudar en su trabajo. Y eso eventualmente termina desmotivando. Pero si queremos realmente implementar un cambio tecnológico dentro de la organización, necesitamos hacerlo de una manera adecuada, gestionando la parte tecnológica, por supuesto, pero también la parte humana. ¿Alguno de los presentes ha pasado por un cambio de tecnología dentro de sus organizaciones? ¿No? ¿Quieres contarla, Ricardo? Buenas noches. Bueno, en Senati se implementó un RP primero educativo y luego la parte de finanzas.
Sí. unas dificultades, que la cosa estuvo bastante bien llevada, es un avance y retroceso constante. Han cambiado mucho la cabeza de la gerencia y esta última lo que quiere es cambiar el RP también, ¿no? Y la gente que hace los procesos eh, de esas áreas simplemente no tiene ninguna voluntad de usar el RP por más que, como decía, esto se ha implementado hace casi 10 años. Wow. Sí, y analizando las cosas, todo comienza porque en la implementación de la parte académica se involucró bastante a la gente, pero en la parte de finanzas no. Y hasta ahora se pagan las consecuencias. Me parece que es un muy buen ejemplo, Ricardo, gracias. Eh, definitivamente, cuando ocurren este tipo de cosas, hay que analizarse cuáles son los factores que pueden haber afectado y casi siempre llegamos a la misma conclusión, no se involucró a las personas adecuadas en el momento adecuado. Otro proyecto estratégico, este es uno de mis favoritos, nos mudamos, un cambio de ubicación de oficina. Esto es de hecho un proyecto estratégico y resulta que es un proyecto estratégico bien complicado. Y hay múltiples ejemplos que podemos ver en nuestro alrededor. Algunos buenos ejemplos de cómo se llevó a cabo, otros no tan buenos. Creo que hay dos ejemplos, bueno, hay más de dos, ciertamente, pero hay algunos ejemplos que podríamos examinar con respecto a este tema de la mudanza de oficina. El Banco de Crédito, cuando mudó el área de sistemas, es de hecho un buen caso de estudio en esa línea. Mi esposa hace poco, de hecho, pasó por un proceso similar, en que se mudaron de una empresa, de la sede de la oficina, que estaba en una casa alquilada, una casa relativamente grande, donde tenían un espacio considerable, a una oficina en un centro empresarial. La oficina es más chica, está más lejos, pero tiene otros beneficios. ¿Cómo venderle a la gente que esto realmente va a ser bueno para ellos? Esto no es un proceso de simplemente decirles, vamos a mudarnos, porque hay muchas variables que afectan a estas personas. ¿Sí? Si tienes tu vida organizada en una zona específica, no sé si les haya pasado a alguno de ustedes en algún momento, si lo es, lo pueden comentar igual por el chat, pero cuando tú ya tienes tu vida hecha en una zona, que te muden a otra zona, es un cambio radical. Porque empiezas a pensar cuánto tiempo te vas a demorar en llegar, qué otros problemas vas a tener. Y lo que ocurre aquí es que usualmente pensamos más en lo que perdemos que en lo que ganamos. ¿Sí? Esto lo he visto también con mucha gente cuando se compra un auto nuevo. Se compran un auto nuevo, que en teoría debe ser mejor, pero cuando tú le preguntas qué extraña el auto antiguo, son muy rápidos para responder. Dice, es que el auto antiguo tenía esta cosa en el centro donde entraba justamente mi billetera, o tenía en el tablero este espacio donde exactamente entraba mi celular, pero cuando le preguntas, ¿y qué ganaste? Demoran en responder. Eso es porque en general recordamos más lo que perdemos que lo que ganamos. Y la gestión del cambio en este contexto tiene que enfatizar lo que la gente gana al mudarse a una nueva oficina. Tengo un par de amigas que están especializadas en este tipo de gestión de cambio y trabajan con empresas justamente para facilitar el trabajo de mudanza de una organización. Por supuesto, igual un proyecto de mudanza tiene que ver mucho con temas administrativos, ver dónde va cada persona, mover equipos, temas de licencias, estacionamientos, etcétera, etcétera. Pero uno de los factores más importantes es qué piensa la gente de este cambio.
y hay que encontrar una razón para que quieran mudarse. Y para eso hay que enfatizar las cosas buenas. Y uno de los más complicados ejemplos de gestión de cambio a nivel empresarial, una fusión. En una fusión es un hecho, 99.9% de probabilidad que se va a despedir gente. Si es así, en el momento en que se anuncie una fusión, va a haber un miedo generalizado entre muchos trabajadores que no saben si se quedan o se van. Habrán algunos trabajadores que piensan o están casi seguros que se van a quedar. Hay otros que estarán casi seguros que se van. Y hay otros que estarán en la duda. Y llegarán a sus casas preguntándose si al día siguiente seguirán teniendo trabajo. Otros irán pensando cuándo los van a votar. Este es un caso bastante complicado, porque es un hecho que en una fusión van a haber puestos que ya no son necesarios. También he tenido la posibilidad de ver de cerca varios de estos casos y es complicado. Si tienes dos empresas, dos gerentes de producción, dos gerentes de mantenimiento, dos gerentes comerciales, ¿cuál se queda? Si es una empresa grande que está comprando a otra, lo más seguro es que los de la empresa grande se quedan y los otros se van. Pero ahí viene el problema. Si tú quieres una fusión exitosa, necesitas que esas personas que tienen el know-how de la otra empresa te lo dejen. ¿Cómo hacer que una persona que sabe que lo van a sacar te ayude? ¿Se les ocurre alguna idea? Quisiera escuchar algunas sugerencias de su parte. Mejor dicho, leer algunas sugerencias de su parte. Un incentivo, nos dice Ricardo, sea económico de algún otro tipo. Es un buen punto. No todos los incentivos son económicos, pero en cierta forma pueden ayudar. Si ustedes tienen, por ejemplo, una persona que necesitan que se quede hasta el final de la fusión para poder hacerla de manera adecuada, pero ya saben que después no va a haber lugar para él en la empresa, ¿se lo dicen o no se lo dicen? Es una decisión ética la que hay de por medio. Hay que decidir si, cuándo se va y cómo se va. Pero si quieres mantenerlo hasta un determinado punto, tienes que darle un incentivo, algo que él gane. Y puedes decirle que se va a quedar hasta tal fecha, pero que le vas a pagar un bono de 3 o hasta 6 sueldos adicionales si es que se queda hasta el último día, pero si se va un día antes, pierde el bono. Puedes también contratarle un servicio de outplacement para ayudarlo a conseguir otro trabajo. Obviamente, una carta de recomendación, cosas por el estilo, también puede ayudar. Hay que mantener a la gente motivada y eso no es fácil en este escenario. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? ¿Qué es lo que vemos cuando se hace una consultoría en gestión del cambio? Encontramos que siempre hay un desempeño antes del proyecto de cambio. Esa es la fase antes del inicio. Luego empieza el cambio, empieza el proyecto. Y ante la incertidumbre de lo que va a ocurrir, la gente entra en lo que llamamos el valle de la desesperación. Cuando termina el cambio, la gente empieza a salir del valle de la desesperación y logra un desempeño posterior al cambio. Pero el problema es justamente ese pase por el valle de la desesperación. Porque cuando la gente está ahí, no piensa bien,
no produce bien. Entonces, la idea de una de las ideas principales en la gestión del cambio es tratar de reducir al mínimo ese pase por el valle de la desesperación, hacerlo lo menos largo y lo menos hondo posible. ¿Y eso cómo lo logramos? Una de las características es siendo lo más transparente que podamos. Si una persona sabe que se va a ir, por lo menos sabe que se va a ir. Pero si una persona no sabe, vive con incertidumbre. Y eso no es bueno. Entonces, el valle de la desesperación siempre va a existir, pero queremos que sea el menor posible. Y muchas veces la gente entra en el valle de la desesperación sin ninguna razón para ello. La única razón es que no le damos la información correcta. Es una persona que piensa que la van a despedir porque se está haciendo un proyecto, cuando en realidad, luego del proyecto, él va a tener otro cargo más alto dentro de la organización. Pero nadie se lo dijo. Durante un tiempo está en un valle de la desesperación bastante profundo y durante ese tiempo no es productivo. Si ustedes van a una empresa que acaba de fusionarse, los trabajadores de la empresa que está siendo adquirida están tomando café, conversando con la secretaria y haciendo cualquier cosa menos ser productivos, porque no saben qué es lo que va a ocurrir y eso lo desespera a cualquiera. Eso es estar en el valle de la desesperación. Y no queremos que la gente se quede ahí. Al contrario, queremos ayudarlos a pasar por ese valle de la desesperación, de forma que sean productivos nuevamente para la organización. Y que obtengan sus propios beneficios también. Y eso es lo que denominamos el sostenimiento del cambio. Muchas veces cuando tenemos un proyecto, termina el proyecto, oficialmente, el ciclo de vida del proyecto termina al entregar el producto. Pero desde un punto de vista de gestión del cambio, ahí no puede terminar, porque hay que dar un sostenimiento al cambio, hay que garantizar que no se vuelva al estado anterior. Como comentaba Ricardo, por ejemplo, después de implementar un sistema, si la gente no lo quiere usar, va a tratar de regresar al anterior. Incluso puede presionar para tratar de regresar al anterior. La labor de la gestión del cambio, que empieza desde la planificación del proyecto, busca que ese cambio sea sostenible. Y una vez implementado, hay que usar ciertas estrategias de sostenimiento también para poder lograrlo y para que esto se mantenga en el tiempo. Y sin embargo, a pesar de que tenemos herramientas de gestión de proyecto, a pesar que se han hecho estudios en todo lo que es retención del talento, en el desarrollo de las habilidades, en la gestión del cambio, las estadísticas nos dicen que la mitad de los proyectos de tecnología que tienen un presupuesto de 15 millones o más son cerrados con un sobrecosto de 45% más de lo planeado, con retrasos cerca de un 56% y no se logran los alcances. Si tenemos tantas metodologías de gestión de proyectos y se ha trabajado tanto en esa línea, ¿por qué siguen ocurriendo estos resultados? Y entre más complejo el proyecto, menos probabilidad de éxito tiene. Entre más estratégico el proyecto, más impacto tiene en la organización. Y por lo tanto, tiene un mayor riesgo de fallo. Y si verificamos por qué fallan estos proyectos, podemos revisar estadísticas de algunos tipos de proyectos específicos. Si buscamos un poco, encontramos, por ejemplo, las razones que llevan al fracaso en la implementación de una oficina de gestión de proyectos en empresas con facturación de más de $1 billón. Y encontramos que las razones principales son la resistencia y razones culturales, que no fueron tratadas adecuadamente, y la falta de patrocinio de la alta dirección. En otras palabras, no hubo alguien que defendiera el proyecto. Pero además, está toda la parte cultural, que no es otra cosa que personas. Las personas no fueron tratadas adecuadamente, no se sintieron parte del cambio, no se sintieron que podían beneficiarse del cambio, sino por el contrario, pensaban que podrían verse perjudicadas. Y en muchos casos, ese pensamiento era pasar por el valle de la desesperación cuando pudo haberse evitado si se hubiera planificado de una manera adecuada. Y eso es un objetivo importante de la gestión del cambio.
A ver, Ricardo nos pregunta cómo se entiende que haya falta de patrocinio en la alta dirección. Dependiendo de los tipos de proyectos, se requieren diferentes metodologías propias de cada una de las industrias. Pero cuando estamos hablando de proyectos estratégicos, una característica clave que tiene que haber es tener los recursos disponibles y que la alta gerencia esté comprometida. Un ejemplo de ello, que es el ejemplo clásico de falta de patrocinio, es la implementación de mejora de procesos dentro de una empresa. Un ISO 9000, un modelo de calidad específico, un Six Sigma, lo que sea. Si la alta gerencia no está comprometida con eso, no vamos a ninguna parte. Y en muchas empresas, los gerentes dicen, quiero mejorar. Es más, sé que tengo que mejorar. Pero si me dices que tengo que poner recursos para lograr la mejora, entonces la respuesta es ya no quiero. Eso es una falta de patrocinio de la alta dirección. No hay un compromiso real de los altos directivos de la empresa. Saben que lo necesitan, pero no están dispuestos a invertir en ello. Catherine pregunta si el objetivo es acortar el valle de la desesperación o que se reduzca al máximo. Y parece idóneo que no se pase por él. Sí, sería lo ideal que no se pase por él, pero la verdad es que es casi imposible no pasar por el valle de la desesperación. El objetivo es minimizarlo. Que sea, como dije, lo menos hondo, en otras palabras, que tenga el menor impacto posible sobre las personas, y que sea el menor tiempo también, que dure lo menos posible. Y si seguimos con estadísticas, resulta que la gestión del cambio es un factor bastante bueno para garantizar el éxito de un proyecto. Si vemos ese gráfico, tenemos que el porcentaje de iniciativas estratégicas con éxito era proyectos que tenían un sponsor activo y proyectos que tenían una buena gestión del cambio. 66 y 69 respectivamente. Entonces, estos dos factores, el compromiso de la alta dirección y una eficaz gestión del cambio, aumentan considerablemente las probabilidades que un proyecto estratégico tenga éxito. Y otra encuesta, esta es una encuesta de una publicación de PMI, denominada Pulse of the Profession, revela que entre los habilitadores de cambio, 2 veces más iniciativas estratégicas cumplen las metas originales en tiempo y presupuesto si lo comparamos con organizaciones en donde no se aplica gestión de cambio. Y además, bueno, menciona ahí prácticas de gestión de proyectos y programas estandarizadas, un sponsor enganchado con el proyecto y comprometido, y, de nuevo, gestionar a las personas, gestionar el cambio de las personas, perdón. Todas estas tres son características importantes para lograr el éxito de un proyecto estratégico. Y de nuevo aparece el compromiso del sponsor y la gestión del cambio. Así que las estadísticas no mienten. Las empresas necesitan aplicar gestión del cambio, pero aplicar gestión del cambio no es fácil. No hay una Biblia de cómo aplicar gestión del cambio. Requiere un entendimiento de cómo trabajar con las personas. Ahí entra el tema de habilidades. Pero también requiere un proceso ordenado de gestión del cambio que nos permita seguir paso a paso algunos lineamientos, como es identificar a los interesados, que también está en la guía del PMBOK, mapear los riesgos al cambio, identificar quiénes van a participar, identificar quiénes son los líderes, identificar quiénes nos apoyan, identificar quiénes pueden estar en contra. No solamente escuchar palabras, sino ver gestos. La comunicación no verbal es muy valiosa para identificar cuando una persona está en contra de un proyecto o cuando no tiene algo que decir.
Para una gestión del cambio, la creatividad es un aspecto importante. Las soluciones, los proyectos estratégicos usualmente requieren soluciones creativas. Pero entonces, ¿cómo definimos gestión del cambio? Déjenme ponerles aquí un videíto que creo puede ayudarnos a entender esto. Lo voy a retroceder porque creo que no vieron la primera parte. Ok. ¿Qué les pareció? Creativo, ¿no? Tenían un objetivo. Querían hacer que la gente use las escaleras. Pero no las escaleras eléctricas, sino que hiciera un poco de ejercicio. Y se les ocurrió esta idea de diseñar un piano en las escaleras para que la gente pudiera tocar música cuando esté subiendo, y como vieron, el resultado fue que lograron su objetivo. Entonces, ¿cómo defino la gestión de cambio? Lo puedo definir de esta forma. Es planear, aplicar, medir y monitorear los componentes de la atmósfera humana en un proceso de cambio, ampliando así la posibilidad de éxito de un proyecto. Y si tengo que describirlo en corto, me quedo con la última frase, lo que está en amarillo. Ampliar la posibilidad del éxito de un proyecto. Eso es gestión de cambio. Trabajar para ampliar la posibilidad de éxito de un proyecto. El cambio afecta los resultados de un proyecto. La posibilidad, el miedo al cambio, afecta la posibilidad de éxito de un proyecto. Pero si la gestionamos bien, podemos aumentar su posibilidad de éxito. En esa línea, por otro lado, en todo proyecto hay personas que van a estar a favor o en contra de un proyecto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso?
Bueno, efectivamente en todo proyecto hay gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra. Lo difícil es identificarlos. Mucha gente te va a decir que está a favor cuando no es cierto. Y hay muchas personas que van a estar en contra sin decírtelo. Entonces, uno de los elementos importantes que debemos tener en cuenta cuando gestionamos un proyecto es que tenemos que identificar a los impulsores. Esas personas que van a apoyar el cambio, que lo van a defender, que son nuestros agentes de cambio. Esas personas van a tener influencia sobre los demás y van a ayudar a que el cambio se lleve a cabo. Pero tenemos al otro lado, a los saboteadores. Esas personas que no quieren que se dé el cambio. Por múltiples razones. Algunas veces porque no lo entienden. Si es así, podemos hacer algo al respecto. Otras veces porque tienen algún interés en que no se dé el cambio. En alguna oportunidad pude ver una empresa en que había un gerente que no quería que se hiciera el cambio a una nueva tecnología. Pero cuando se investigaba un poco más, se encontraba que la verdadera razón por la que él no quería es porque actualmente le echaba la culpa de todo el sistema. Decía que el sistema no lo ayudaba, que los reportes no eran los adecuados, que no le dejaba tomar decisiones. Y cuando se hizo el proyecto para cambiar el sistema, él era el principal opositor, porque en realidad no quería que pusieran un sistema y poder dejarlo de usar de excusa. Entonces, dentro de los saboteadores tenemos dos tipos. Están los saboteadores abiertos, que nos van a decir claramente que no están de acuerdo con nosotros. La verdad es que eso es bueno, porque por lo menos sabes con quién tratas. Y puedes eventualmente establecer una estrategia para trabajar con él. Pero también están los saboteadores velados. Esos son los ocultos. Los que te dicen, sí, 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 te apoyo. Sí, muy buen proyecto, buena idea. Luego te das la vuelta y te meten una cuchillada. Esos son los más difíciles de detectar. Y es parte importante en la labor de un buen consultor de gestión de cambio. ¿Cómo identificarlos? A través de sus actos, a través de sus gestos. Alguien que está muy callado en una reunión puede que no esté interesado en lo que está ocurriendo en esa reunión. Ricardo nos comenta que una forma de sabotear es no hacer los trabajos. Sí, efectivamente. Si te mando a hacer algo y no lo haces, estás saboteándome el proyecto. Pero si lo haces de esa forma, prácticamente te estás volviendo un saboteador abierto. Y eso se puede gestionar. El mayor problema es cuando tengamos a los saboteadores velados. A esos que no dicen nada, pero están diciéndole al gerente que esto es una mala idea, que cómo se está haciendo. Y es muy peligroso si estos saboteadores velados tienen ascendencia a las altas esferas de la organización, porque van a llegar con un mensaje contra el cambio y pueden influir fuertemente. En esa línea, podemos hablar del ciclo de vida del proyecto, como habíamos dicho. Implantar un RP termina cuando lo dejo instalado, configurado y eventualmente con capacitación. La mudanza termina cuando me llevo a la gente a la otra oficina, con todas sus cosas, sus pertenencias, la infraestructura, etc. La fusión empresarial, que es un proceso que dura varios años. De hecho, conozco empresas que han pasado 10 años y no terminan de hacer la fusión completa. Pero después que termino el proyecto, después que sigue, ahí termina o debería continuar. Si no hemos hecho una buena gestión del cambio, entonces no tenemos un cambio sostenible. Tenemos un escenario en el que la gente va a querer regresar a hacer lo que hacía antes. Si estamos en ese escenario, no hemos sido productivos en la gestión del cambio y nos estamos enfrentando a un problema serio. Entonces la pregunta es, ¿queremos cambios sostenibles? Si es así, tenemos que trabajar en base a eso. Y es ahí donde podemos hablar del trabajo realizado por el Human Change Management Institute
principalmente plasmado en el ACMBOK, en el Human Change Management Body of Knowledge, que a su vez es Qualified Provider de la Association for Change Management Professional, que es una institución internacional que agrupa a profesionales especializados en gestión de cambio. ¿Y qué es el ACMBOK? Es básicamente un conjunto de prácticas y se basa en una mezcla de diferentes disciplinas, que incluyen, por supuesto, la gestión de proyectos, incluye también a la antropología, a la psicología, a la tanatología, gestión de personas y liderazgo. ¿Alguien sabe qué cosa es tanatología? Ajá. Sí, Ricardo. Tiene que ver con el estudio de la muerte. En realidad es la rama de la psicología que trabaja con enfermos terminales. En esta disciplina se dice que la gente sufre luto anticipado. Cuando una persona está moribunda o desahuciada, la familia y él sufren un luto desahuciado. Perdón, un luto anticipado. En algunos casos eso sirve para prepararse. Pero también hay que hacerlo de una manera adecuada. Lo que nos dice la gestión de cambio y el ACMBOK es que las personas, cuando están en este valle de la desesperación, entran en lo que denominamos el luto anticipado. Y hay que sacarlos de ahí. Y esta de aquí es la estructura del ACMBOK. Tiene una estructura en cuanto al ciclo de vida muy parecida a la del PMBOK, solo que en vez de 5 grupos de procesos tiene 6. Tenemos una fase de inicio y planificación, donde se va a finalmente elaborar el plan estratégico de gestión del cambio. Tenemos una fase donde vamos a trabajar mucho con identificación de proveedores, asignación de la cultura, del proveedor a la cultura organizacional, y al revés, en que vamos a realizar el proyecto, implementar los cambios, decidir si desplegamos el cambio o no. Usualmente muchos proyectos empiezan con un piloto, y en un momento hay que decidir si desplegamos o no para toda la organización. Cerrar el cambio, recolectando lecciones aprendidas, asegurándonos de que estemos listos para que el cambio sea sostenible, y con eso garantizamos que que en el entorno de producción esto se mantenga. Pero para lograr esto necesitamos una buena comunicación, y esta es una práctica transversal durante todo el ciclo de la ACMBOK. Necesitamos formar espíritu de equipo, realizamos dinámicas de refuerzo para que la gente se comprometa con el cambio. Hablamos de compromiso con el propósito más que con el objetivo. Hablamos de un proceso participativo en que la gente tenga la oportunidad de participar, no necesariamente democrático, pero sí participativo por lo menos. Gestionamos conflictos, gestionamos la motivación, gestionamos el estrés, gestionamos el comportamiento. Estimulamos la creatividad, porque un cambio, un proyecto estratégico, requiere un cambio y requiere soluciones creativas. Eso también nos lleva a la innovación. Entonces, todo eso está planteado en el ACMBOK como un conjunto de prácticas. Y la verdad es que las empresas que no quieren cambiar o no están dispuestas a cambiar, están condenadas a desaparecer. Un ejemplo claro de esto, bueno, varios ejemplos lo podemos encontrar en múltiples empresas que han desaparecido con el transcurrir del tiempo por no querer cambiar su modelo de negocio. Un ejemplo característico es, por ejemplo, Kodak. Kodak desarrolló la primera cámara digital, pero en realidad nunca la sacó al mercado. La sacó mucho después, cuando ya Sony había sacado la suya. Y la razón de no hacerlo es porque cuando desarrollaron el prototipo, pensaban que tener una cámara digital haría que dejaran de vender las otras cosas que vendía Kodak. Los rollos, los materiales para revelado, el papel fotográfico, etcétera, etcétera. Y en ese momento no les pareció que sería adecuado. Caso diferente y caso emblemático de empresa de innovación lo tiene Apple, con el desarrollo del iPhone, el iPad, entre otros productos.
Y en esta línea, pues, el Human Change Management Institute ofrece un programa de capacitación y formación, y certificación, perdón, en la gestión del cambio con 3 niveles. El primer nivel es el ACM-BOK Practitioner, que es básicamente se trata del conocimiento del ACM-BOK y las prácticas del ciclo de vida. El segundo nivel es el ACMP, o Human Change Management Professional, que ya trata no solo de las actividades, sino también de las habilidades requeridas